buenos días. Vamos a empezar con otra conversación por el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Estas son conversaciones que hacemos semanalmente para contestar preguntas, comentar cosas de actualidad también y también contestar preguntas que nos hacen fuera de línea cuando hemos hecho algún programa que tiene alguna polémica. Entonces uno recibe un correo como el que recibí anoche. Y recibí anoche y le pregunté si yo lo podía citar con nombre y apellido y me dijo, pero por supuesto que sí. Entonces, desde Colombia, Luis Enrique Niño Rojas nos escribió y dice, con relación a la sesión 138, que fue la de la semana pasada, mi humilde comentario. Le entendí a Jorge que su solución implementada se basa en la táctica de programar camión uno a uno hasta cubrir toda su capacidad del día. Entonces vamos a hacer una sinopsis o un resumen de qué era el tema. Es una empresa, Jorge Ramírez está ayudando a esta empresa. Es una empresa que tiene un servicio de alquiler de contenedores de escombros y basura, sobre todo escombros, eh, para darle servicio de retiro de escombros a constructoras y también pueden ser usuarios domiciliarios. Y el servicio consiste en que el cliente le pide el servicio, la empresa lleva en un camión que es especialmente acondicionado a eso, un contenedor de tantas yardas cúbicas. El contenedor es bastante pesado, o sea, que uno no lo descarga a pulso entre varias personas, sino que es una grúa que tiene el camión, entonces son camiones especiales, baja el contenedor en el sitio, lo deja ahí, el cliente va llenándolo y cuando ya toca recogerlo, va con el camión, lo sube, se lo lleva al vertedero y tiene un esquema de precios y demás. Y entonces estamos conversando cuál era el enfoque de teoría de restricciones para el mejor planeamiento de la capacidad de la empresa y dar un mejor servicio. Y el auditor entendió, yo entendí más o menos lo mismo, Jorge, que tú habías dicho que entonces había que hacer una programación de los camiones uno a uno hasta cubrir toda su capacidad del día y con eso arrancaban y ahí a lo largo del día iban viendo si había que hacer algún cambio o algo. Y entonces me dicen, efecto indeseable de la táctica. O sea, el análisis aquí es, usted propone una táctica, programe todos los camiones para o sea, llenar toda su capacidad en el día. Entonces dice, efecto indeseable. Cualquier falla mecánica, retraso en la movilidad u otro percance que sufra el camión afecta directamente y sin margen de reacción al objetivo del estricto cumplimiento del servicio de dejar los contenedores o recoger los escombros que el cliente requiere. Y a continuación dice, bueno, alguien pudiera decir, bueno, si eso pasa, envía otro camión desocupado. Pudiera ser, si no todos los camiones están ocupados, pero aún si se pudiera, eso sería cambiar el plan, indicando que este plan tiene oportunidades de mejora como amortiguadores de capacidad por camión por día. Bueno, en fin, muchas gracias por regalarnos esta valiosa fuente de conocimiento. Disfruto mucho las sesiones, me dice Luis Enrique. A lo cual yo le contesté, estoy de acuerdo. La verdad es que yo me muerdo la lengua para no interrumpir cuando están exponiendo, porque ya me han dicho que yo no hable demasiado. Así que trato de no hacerlo. Y yo le voy a decir que lo que yo le dije a Luis Enrique, que era mi opinión, y que yo empecé a decir la sesión anterior, y que Daniel también quiere comentar, Daniel Ortiz quiere comentar otras cosas. Yo lo que decía es que
hay que aplicar unos pocos principios, o sea, tener ciertos principios con los cuales uno va y después dice, la táctica en este caso podría ir por este camino. Y para mí los principios son que un servicio siempre debe tener capacidad en exceso respecto a la demanda, porque cuando uno tiene exceso de capacidad respecto a la demanda no se le hace cola de WIP. Y el WIP en este caso es tiempo de espera a los clientes, porque eso es lo que caracteriza a un servicio. A todo esto, eso es una definición mía, lo que también es debatible, ¿cierto? O sea que, ¿qué es lo que caracteriza un servicio respecto de una operación de manufactura? Para mí, que WIP, el relevante, pues siempre uno puede tener acumulaciones de aquí, por allá, pero el WIP relevante es tiempo de espera a los clientes en el caso de un servicio, y en manufactura los que esperan son los productos. Pueden esperar en un inventario o pueden esperar, o puede haber un tiempo de espera hasta que se entregue. Cuando uno dice que make to order, el cliente está esperando el plazo de entrega, es verdad que va a esperar un plazo. Eh, Y es que esa fue la promesa que uno le hizo. Entonces no es que esté esperando, sino que uno le hizo una promesa y pues, el cliente espera que le entreguen en ese plazo. Pero no es una espera en el sentido de aquí qué está pasando, cuándo me van a atender, ¿no? O sea, eso hay una promesa. Cuando uno se atrasa es cuando entra en esa espera de incertidumbre. Entonces, primer principio, siempre debe tener capacidad en exceso. Le puse, excepto que uno esté ofreciendo un servicio muy exclusivo y cobre acorde a eso, lo cual no es el caso, porque hay muchos competidores que tienen, o sea, la misma capacidad. Y luego está el tema de la programación. Entonces, para mí, hay una cosa que me ha ido quedando muy clara a lo largo de los años, es que uno nunca debe programar los recursos, lo que tiene que programar son las órdenes de servicio o las órdenes de producción. Entonces lo que uno hace es programar en qué momento va a empezar una orden, y una vez que empieza hay que hacerla lo más rápido posible, y la única razón por la cual una orden se va a detener es porque uno no le puede asignar capacidad para procesarla en ese momento, que puede deberse a las prioridades. O sea que uno tiene que tener un sistema de asignación de recursos a las órdenes, que vaya cumpliendo con la promesa que uno le hizo al mercado. Entonces, la programación no es la programación de recursos, por lo tanto, yo en primer lugar no estoy de acuerdo en que uno le programe a los camiones X cosas. Lo que yo quiero es programar los servicios que voy a dar en el día, y le voy asignando camiones en la medida que voy necesitando. Y los asigno con la prioridad adecuada. Entonces, si me doy cuenta de que voy a tener ciertas demandas concentradas en cierto horario y no me alcanza la capacidad para eso, entonces lo que puedo hacer es diferenciar el servicio. Y yo les decía que para un cliente domiciliario lo más probable es que no tenga mucha importancia si uno le dice llego. ¿Han visto los delivery que le dicen llegó entre 9 de la mañana y 9 de la noche? Y uno dice, bueno, hágale cuando pueda, por favor. O sea, uno no va a exigir. Entonces, si uno le dijera, no, yo quiero entre tal hora y tal hora, o sea, una ventana de 2 horas, y le dijeran, bueno, eso le cuesta 10% más en el flete, lo más probable es que le digan, no, bueno, hágale entre 9 y 9, no es problema. O sea, ese premio en el costo
inmediatamente identifica si la necesidad es real o no. Y eso lo hicimos con los contratos de entrega de hormigón, ¿te acuerdas, Javier? En algo, y funcionó, pero fantásticamente bien. Cuando no había ninguna diferencia de precio, todo el mundo quería entre una ventana de tiempo perfecta. Pero cuando le dijimos, usted puede elegir entre AM y PM, pero eso le cuesta un 5% más, inmediatamente los que necesitaban diferencia entre AM y PM, dijeron, no hay ningún problema, yo pago la diferencia. Y había un nivel más todavía. Los que querían una ventana de máximo 2 horas de rango, Exacto. tenían un premio mayor. Y hubo clientes que estuvieron dispuestos a pagar ese premio mayor para tener esa ventana, porque es que su rotación de fundir el hormigón en concreto en la hora era fantástica. Entonces decían, no, pues, yo estoy dispuesto a pagar eso. Pero cuando están dispuestos a pagar eso, entonces uno ya puede aplanar su carga en la capacidad con los que están dispuestos al rango amplio. Pero entonces va asignando los recursos a los de las ventanas estrictas primero y después la capacidad que le sobra la rellena y va soltando los caminos. Y esto fue lo que yo alcancé pues, a esbozar primero. Ahora, no están todos los detalles de la solución aquí, pues, Jorge. O sea, digamos, faltan un par de cosas. Y Daniel Ortiz quiere decir cosas también. Dale, Jorge. Ok, entonces, me encanta que Matías arranque picándonos la lengua. Claro. Voy a ir tratar de responderle una por una de las inquietudes que tiene el paisano mío colombiano y él también. Cuando Matías dice, tomé la nota que dice, uno programa los servicios, no los recursos. Programar los servicios en este ambiente es la secuencia en la que yo presto los servicios en el camión, ¿sí? Y había dicho yo la semana pasada que los camiones pueden considerarse como fábricas independientes porque el uno no depende del otro. Ajá. Voy para allá. Lo segundo, el tema del efecto indeseable que plantea el amigo niño, de que si el camión se vara, ¿qué hago? Eso es parte de la variabilidad natural del sistema. O sea, el camión está sujeto a vararse con o sin alguna solución de TOC. Por eso en cada camión, al final del día, estadísticamente se encontró que un buffer del 20% del total del día cubre más o menos esas eventualidades, excepto los daños catastróficos, ¿sí? Que eso existe en todo el mundo, así sea con buffers. Entonces, discrepo en el sentido de que los camiones no se deben programar. Es que es un decir, lo que está programado es la secuencia, que además hay una cosa, no sé si la dije la semana pasada, la secuencia de ejecución del camión está ayudada con georreferenciación. ¿Qué significa eso? Que los lugares que están más cerca para cubrir menos millas es como se programa la secuencia del día de cada camión. Entonces, es decir, sale de aquí, llega allá, recorre las millas más, las menores millas, de ahí al siguiente sitio y de ahí al siguiente sitio, y etcétera. Estoy de acuerdo con Matías en que Pero perdón, te puedo hacer, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que estás diciendo, por si acaso. Pero por eso, una pregunta, cómo puede ir de la base? ¿Sale vacío o sale con contenedor? Ya, hagamos un ejemplo. ok, normalmente la primera tarea del día, Es ¿sí? decir, a dejar algo. Él lleva un dumpster Ya. a algún Entonces sitio, lleva, sí, deja. Y ahí deja. sí puede ir a un sitio a recoger. Porque no puede llevar de nuevo, porque ¿de dónde? ¿De dónde va a No, sacar no, no, otro? no, 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 Ya. no. Si él deja ya y es un contratista, él tiene que regresar al patio para recoger un dumpster vacío y dejarlo a cambio del que va a recoger. ¿Sí?
O la primera actividad del día la planean general. Siempre y cuando sea reemplazo, porque a lo mejor tienen que ir a buscar el último. Por eso. Es que esa es la tipología de la tarea, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso se hacen georreferenciadas, Ujú. para tratar de cubrir las menos millas No, posibles, estoy que al de final acuerdo. son Sí, tiempo. lo que te digo es que mi problema con eso es que, bueno, o sea, puede hacer eh, algunas rutas optimizadas, pero eh, a diferencia de un camión de reparto, y tú lo mandas lleno y va dejando en distintas tiendas mercadería en una distribución, en este caso tiene dos actividades, llevar o recoger. Y entonces, O votar en el botadero. Esa es la otra o actividad. peor todavía, o botar en el botadero. Entonces, cuando tienes que hacer dos recogidas, no puedes ponerla en la misma ruta. O sea, tiene Precisamente, que ir, volver, ir y volver. precisamente por eso se evita esa interferencia, llamémoslo así, con otro Ujú. camión. O sea, eso se programa en otro camión. Y todos los Ya, camiones están bueno, georreferenciados. nada, solo el comentario, digamos, que la georreferenciación fantástica, pero hay una limitación en la tipología, como dice, de los servicios, que te impide que uno pueda optimizar tan fantásticamente bien. O sea, la cantidad de millas que hay que recorrer es igual un montón, porque sí, de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y se Sí, pueden optimizar algunas cosas, pero exacto, pero aún así, esa es la realidad de la vida y pues si eso es lo que me toca hacer para tener el negocio, sin tener un mejor modelo de poderle sacar mejor provecho, pues perdón, es que se me acaba de ocurrir algo. De repente la ruta perfecta no es tanto los sitios que están cerca, sino los que te permiten alternar. O sea, permiten llevar, tengo que conectar el computador, llevar y a uno ir a recoger a otro. sí, digamos que el modelo que tienen de georreferenciación tiene en cuenta las dos cosas que está diciendo Matías, ¿sí? Porque él tiene un algoritmo sencillo, no es nada del Ya, otro mundo que dice, ok, esta es una ruta probable, ¿sí? Que usa de la mejor manera la cercanía de sitios donde tiene que ir a trabajar, pero también combina la ruta probable más eficiente, si se quiere, en términos de no ir y volver, no ir y volver, no claro. ir, porque volver es tiempo perdido del conductor, que ahí viene el otro punto que, en mi opinión, es la restricción del sistema, y ya les explico. Entonces, la primera cosa que plantea el amigo niño, no estoy de acuerdo en que el efecto indeseable sea que el plan está mal hecho, que no sirve, debido a que si un camión se daña, todo el plan se va al traste. Eso sucede en cualquier realidad, aún tenga Ujú. buffers. O sea, ese efecto indeseable, ¿cómo se puede minimizar teniendo un buffer más grande en la programación del camión? En mi opinión. Pero eso lo tienen. Ellos tienen un buffer del 20% del total del tiempo en el día. Y el resultado es que en general la programación de esas rutas está terminando dentro del color rojo del buffer del día de cada camión. O sea, eso indica que estamos bien, más o menos bien. O ¿Sí? sea, o sea, los camiones no son la restricción del sistema, sino que son el recurso restringido de capacidad del sistema, pero que tiene capacidad protectiva respecto de la demanda. O sea que la restricción viene a ser los clientes. No, sin duda. O sea, la restricción Estoy de siempre son acuerdo. ellos, pero lo que nos impide explotar la restricción es que Ujú. tenemos un recurso con capacidad limitada. O sea, Eventualmente, o porque es sea que además, que te falta, te sí, porque falta es que amortiguador. además, para acabar de completar el Pinocho,
el mercado es estacionario. De junio a noviembre hay una alta demanda y me han dicho que eso ha sido de los últimos 50 años, no más. Entonces, pues, en ese pico, los recursos, por supuesto, tienen una carga mucho más alta. Entonces, quiero controvertir lo que está proponiendo el amigo Niño en el sentido de que creo que está equivocado. La forma de proteger el cumplimiento del servicio, estoy absolutamente de acuerdo con Matías, es teniendo capacidad instalada suficiente. La pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Sí? Porque si tengo cargados 4 camiones, uno puede ser suficiente, pero en algún día ese camión no va a ser suficiente. Entonces, esa variabilidad es enorme. Entonces, te digo, o sea, opinión, si es que te sirve, pues, para el caso particular. Hay dos fuentes de variabilidad que te tienen que importar. Una es la variabilidad interna, es decir, que si los camiones tienen fallas mecánicas, todas esas cosas que debería estar bastante resuelto y no tener ninguna de esas, o sea, o que sean sorpresa una cada tantos meses, si es que tienen la mantención bien hecha, ¿cierto? Y luego la otra fuente de variabilidad son los tiempos de espera en la obra que te hacen esperar. O sea que, porque la gente está bastante acostumbrada a que le mientan. Y entonces dice, no, si ya va el camión, sí, 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 claro, cuando llegue nosotros nos arreglamos. Y entonces ahí te hacen esperar. Dice, usted parquea ahí un rato mientras nosotros buscamos a la gente para, esto es lo que hacían con lo del hormigón. Y sí, entonces la solución para eso fue avisos en el momento en que va saliendo el camión, un SMS. O sea, 1 hora antes de la programación y en el momento en que va saliendo. O sea, 2 avisos para que ya el jefe de obra diga, "Ah, ya viene en camino", entonces ya se pone en movimiento. Entonces cuando llega está el full kit y ok. no lo hacen esperar. ¿Me permites compartir la pantalla un minuto? No sé, déjenme. Déjeme pensarlo. Ahí está. Bueno. Ok, entonces, bien, lo que les voy a mostrar es, estamos hablando de esto. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, perfectamente. Entonces, fíjense, volviendo al punto, es cada línea horizontal de estas acá es un camión con su respectivo conductor, ¿ya? Entonces, fíjense, este último de acá es el buffer de este día. Este es el buffer de este día para este camión, ¿ya? Entonces, la programación para abordar lo que dice Matías tiene en cuenta cuántas millas va a recorrer. Sí, que eso el modelo de georreferenciación se lo da muy rápido, ¿ya? De acuerdo al sitio donde tiene que ir. Y ellos tienen unos estimados, inclusive por clientes, de más o menos cuántos se demoran, que es lo que está proponiendo Matías, en poder realizar la tarea en el sitio del cliente. Eso también lo programan, ¿sí? No obstante, con eso, al final del día, se le asigna un buffer del 20% del total de las tareas del día, incluyendo los tiempos de espera. Y como les digo, este buffer que está aquí, que lo están monitoreando por cada camión cada día, está terminando en el rojo, ¿sí? Lo que les indica que el buffer aparentemente está de buen tamaño, ¿sí? Y cuando hay eventos en un día, por ejemplo, que se pasó, que el buffer no fue suficiente, sino que tuvo que hacer algo de tiempo extra, porque esta línea roja de aquí es la fecha no, perdón, la hora de terminación Sí. del turno horario, digamos, ¿sí? El tiempo disponible regular, digámoslo así, ¿ya? Entonces, lo primero es que este buffer está ahí para absorber la variabilidad de estas tareas, incluyendo un eventual daño de la variabilidad natural del sistema. Si el camión se le fundió al motor, jodióse patria. ¿Sí? Hay que
hay que sustituir eso con el camión que debería estar en principio disponible como capacidad. Entonces, no estoy de acuerdo en lo que plantea el amigo Niño de que esto sea un óptimo local. No, este es el óptimo global por cada uno de los recursos que tengo inclusive no es hacer el mayor número de tareas aquí, sino la regla es hay que cumplir las tareas que están programadas para el día entre todos los camiones. Ese es el óptimo global. No sé si con esto resuelvo esa primera inquietud. Pero en esa gráfica que está mostrando Jorge, el tercero le sobró un montón de tiempo, ¿o no? Sí, pero es que no hay más tareas. No hay más Ok. tareas para programar en ese día. Ya, y entonces, Esa es la demanda. de acuerdo, de acuerdo. Y entonces, entonces no estamos en la estacionalidad, no estamos como al tope ni nada. Está subiendo, está subiendo. Ok, ya. ¿Ya? Entonces Y cuando... este tú lo ves, perdón, este sí está sobrecargado, digámoslo así, porque este es el que está en la locación 2, que allá no hay sin un camión. O sea, allá hay que programar todas las tareas del día en ese camión. No hay de otro. Y por rezar ahora. para que las cumpla. Sí, y encomendarse a San Que le Juan. vaya Pero bien. entonces los otros camiones no los pueden mandar nunca para allá. Sí, pero esta vaina está a 60 millas de distancia. Mira, a llorar a la iglesia, lo pueden mandar, ¿cierto? Sí, y eso lo hacen Ya. cuando tienen sobredemanda aquí. Yo Cuando lo sé, tienen yo sé disponible que acá, los camiones tienen un rendimiento de petróleo por kilómetro bastante distinto al de un automóvil. O sea que es bastante caro mandar un camión 60 Sí, millas más. claro, vacío, además. además, Sí. exacto. Entonces, esta es la explicación de por qué se logra el óptimo local, en mi opinión. ¿Sí? Entonces, eso para darle respuesta a la pregunta del amigo Niño, interesantísima, porque la idea de postear estos casos es primero aprender y segundo que otros ojos vean quizás lo que a uno se le pasó por alto No, pero o sea, ojalá que te sirva, pues. no, pero esto es lo que está funcionando y en mi opinión, las señales que el sistema nos está dando dice que está bien. Está bien, sí. ¿Sí? Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo, yo anoté aquí de la semana pasada varias preguntas que sería interesante tratar de resolver. Y Daniel tiene sus comentarios Sí, también. sí. Sí, no, Gustavo Vitar hizo la pregunta de Jorge, ¿eso sigue siendo MTO? Yo respondí que sí, pero la dejé posteada como una pregunta porque pues queda una inquietud de que como yo tengo los recursos disponibles, ¿sí? On demand, digámoslo así, eso suena más a made to stock o algo de esa índole, ¿sí? O sea, yo atiendo la demanda on spot. Entonces, eso puede catalogarse no como MTO, sino como MTS. Pero para mí, digamos, no cambia la dirección de la solución, sino quizás algún entendimiento profundo del tema, ¿ya? Matías posteó una pregunta acerca de que esperar a recoger el dumpster vacío, perdón, el dumpster completamente lleno, era un síndrome del óptimo local. Yo no estoy de acuerdo porque es que el recurso que realmente, porque esto es una dupla de cosas o tripleta, el camión, el dumpster y el Dumpster conductor. y el conductor, exacto. ¿Sí? Eso es lo que presta el servicio. En la práctica, el que restringe prestar el servicio, pues puede ser cualquiera de ellos, ¿sí? Si no tengo suficiente capacidad. Pero de dumpsters, normalmente tienen dumpsters en el patio de ellos, o sea, eso luce que no están restringidos por ahí. El segundo en camiones, tienen 7 camiones y usan 5. ¿Sí? 5 porque tienen 5 conductores, ¿ya? Entonces, eso nos deja que el recurso restringido son los conductores. ¿Ok? Entonces, como tal, para evitar también usando la georreferenciación de ir y volver
para poder prestar todos los servicios que se solicitan en el día es que se usa el modelo de georreferenciación. Ujú. Y se usa georreferenciación cruzada, como les estaba diciendo. O sea, él dice, mire, esta es la ruta de 20 tareas, 10 tareas, que no son tantas. Realmente, en este caso, hacen 15 tareas, imagínense. Cuando arrancamos, esto eran 6 tareas Mm, en el día. Genial. Y además están cumpliendo. Y Ujú. además están programando el tiempo de 1 hora del almuerzo del conductor. Todo eso conjunto en una mejora del sistema, de la armonía también de los conductores, porque es que ellos almorzaban con un sándwich manejando. Eso, Claro. No, eso mata a cualquiera. ¿ya? Y todos los días. Entonces, Mm. por eso discrepo, Matías, de decir que este es el óptimo local de llenar el dumpster hasta full en los clientes de contratistas, o sea que hay que reponerlos. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a programar más tareas de ir y venir, como mismo lo dijiste tú, me voy a consumir la capacidad del recurso restringido que son los conductores. Entonces, en esos clientes le pones 2 contenedores, ¿verdad? 1, O sea que el cliente tiene que esperar a que tú le vayas a reemplazar el contenedor antes de seguir botando cosas. sí, sí, pero es esa ventana de tiempo. Acuérdate que la promesa es mañana mismo yo lo recojo. Esa ventana de No sé, tiempo, estoy pensando en que, o sea, que yo no estoy seguro si le da más valor o no darle continuidad de botadero a una constructora, pues de pronto si no tiene dónde echar los escombros y tiene que detener la obra por eso, le daría mucho valor tener un buffer de, o sea, 2 contenedores, uno que se está llenando y el otro vacío. Entonces, de, cuando de lo acuerdo, llena, se espera, o sea, no tiene que esperar a que se lo reemplacen porque puede seguir votando y le reemplazan el otro. de acuerdo. Esa fue una prueba que hicimos ¿Ya? para probar esa solución. La respuesta genérica que encontramos Ujú. es que adivinen cuándo nos llamaban o cuándo los llamaban. Cuando estaban Cuando llenos están los los dos. Cuando están llenos los dos. Exactamente, exactamente. Entonces dijimos, eso no es por ahí, ¿sí? Claro. Porque además recuerden que esto en el costo del proyecto es una pulga, es el No, pero es que hay 0.5%. hay que aprender a usar el servicio, pues entonces a lo mejor realmente no le importaba, No, si yo no le creo, yo importa, no le creo, importa lo mismo. sí, Mira, estoy en sala de espera, estoy en sala de espera todavía. me Listo. voy a Daniel, callar. Sí, así Dale, es. Daniel, no voy a termino con hablar. las preguntas que puse y te doy paso para no, digamos. El, el tercero que lo escribí, el autor es el señor Matías Virrell. Ya, Y dice, Jorge, es que no usaste los 5 pasos de enfoque. ya. Esa afirmación primero me llegó al alma en el sentido de... Pero tiene que ver con el otro comentario del último local, pues, Claro, claro, no, y pues tan exagerado. entiendan que no, esos comentarios no me hacen daño y parte de lo que tenemos que aprender con el proceso de pensamiento es estén abiertos siempre a revisar los supuestos y peor aún los que uno mismo ha hecho. O sea, si uno los hizo, probablemente comienzan a estar borrosos y que están bien. Sí, o sea, estén abiertos a eso. Entonces, mi opinión es que sí hemos usado los 5 pasos rigurosamente, como les acabo de decir, para llegar a la conclusión de que el conductor es el recurso con restricción de capacidad. Máxime cuando tienen que ir en tripleta, ¿sí? O sea, yo puedo tener el conductor, pero no tengo dumpsters. Pues el problema son los dumpsters. O tengo los dumpsters y el conductor, pero no el camión. Pues ya sabes qué tienes que hacer. La complejidad de esto
es que acuérdense que yo no puedo contratar un conductor, digamos, aprobado por las leyes para que se monte en el camión y esté listo en una hora. No, allá tienen que cubrir ciertos... Entonces, hay una forma de tener un buffer de capacidad ahí. De hecho, ellos ya entendieron que tienen que contratar un conductor adicional, así esté sentado ahí en el patio esperando que llegue, como los bomberos, a ser usado cuando se necesita. Estamos haciendo el análisis de el Y throughput. se podrán turnar para no aburrirse, pues. Sí, esa es la otra parte del modo de operación en el que, pues claro, y el modo de operación es cargue primero un camión, luego el otro a full, luego el otro a full. Si uno quedó sentado en el patio, déjelo, no hay problema. Contrario al modo de operación que era cargaba, y al final todos los camiones salían temprano en la mañana y pues ya. Entonces, ese también es un óptimo local que se cambió a este óptimo global, es cargue este con sus respectivos buffers. ¿Ya? Entonces, para reiterar y en el análisis de los participantes del grupo, sí utilizamos los 5 pasos frecuentemente y esa es la práctica común que ellos hoy tienen. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la restricción del sistema? ¿Siguen siendo los conductores? Ok, sigámosle dando. ¿Ya? Entonces, un poquito en esa dirección. Y lo último, algo que Matías repitió hoy, que es en servicios, el WIP es equivalente al tiempo de espera de los clientes. ¿Ya? Como él dice, eso es una definición de él. Sí. Creo Debatible. ¿Ah? Debatible totalmente. Sí, sí, entonces, solo para ponerla en términos de que, en mi opinión, eso tiene más perendengues, como decimos aquí en Colombia, o sea, tiene más aristas, ¿sí? Entonces, hasta ahí, Daniel, quería postear esas preguntas para no dejar el caso como al garete, ¿sí? Sino tratar de ir sacando algunas conclusiones primarias, ¿sí? La verdad es que el sistema, en ojos de ellos, pues, miren, pasó de 6 tareas a 11 en este camión. Mismos recursos, misma forma, distinta forma de planear. ¿Me diste throughput dividido por gasto de operación la productividad? No lo estamos haciendo hasta ahora porque pues realmente los gastos son muy fijos, muy fijos. Con mayor razón, es fácil. Bueno, o sea que están midiendo solamente la diferencia de throughput. Throughput, exacto. Pero es importante, o sea, interesante throughput dividido por gasto de operación. Sí, sí, lo que pasa pues es un negocio muy chiquito de número de personas, viven ocupados, digámoslo así, y no he querido sobrecargarlos con más cosas mientras estén centrados en traer más throughput. Sí. La cosa está bien y por eso fue que se desarrolló la oferta no rechazable que está siendo probada para ver si efectivamente es no rechazable. Entonces, aparentemente está dando buen resultado en los contratistas. No nos has contado en qué consiste esa oferta todavía, ¿cierto? Sí, la oferta consiste en que, sí se los había contado, se los pongo en forma práctica para el caso de hoy. La industria, la práctica corriente de la industria es que cobra servicios de arriendo por día del contenedor. Sí. Cobra servicios por tonelada, pero con cada yugano y con sello usted pierde. Y cobra por cada vez que yo voy a recoger. Ajá. Esta nueva oferta de ellos cobra solo por las toneladas específicas que usted maneje, amparado en los tiquetes de la báscula del botadero. Y a una tarifa X, que es una tarifa más favorable que individual de lo que hacían antes de throughput. O sea, el throughput que están generando es mejor que lo que generaban antes, no solo por las toneladas, sino por el servicio completo. Y el segundo pedazo de la oferta es, nuestro compromiso es que si usted llama hoy, mañana lo recogemos. Por un día de atraso que tengamos, le descontamos el 25% del valor del servicio.
Al cuarto día, si no hemos ido, ese servicio, vamos a recogerlo después y ese servicio para ustedes gratis. Esa es la oferta. ¿Y están cobrando un premium por ese servicio? ¿O es... El premium está inmerso en la tasa de las toneladas. Ya. El valor por tonelada. Sí, hay que mirar, pues 25 se me hace muy grande. En mi opinión, la multa tiene que ser la mínima posible, pero que el competidor no se atreve a ponerla. Justamente, pusimos el 25 después de mucho debate y es mucho, Ya. pero la ocurrencia práctica de ellos es que en el peor de los casos están allá en el tercer día, digamos, ¿sí? Y aún así les deja throughput, ¿ya? Pero eso le impide a un competidor de decir, ok, yo voy a estar mañana allá, porque la ocurrencia natural es que llegan 5, 4 días después. Ya. Entonces, eso ataca de plano las prácticas corrientes de la industria. Y con eso pues termino la exposición. Daniel y Javier tenían levantada la mano. Entonces, Daniel, que estuvo desde el principio. Bien, ok. Voy a tratar de ser muy concreto en cada uno de los puntos. Los voy a tirar tipo metralleta, porque queda muy poco tiempo. Lo voy a hacer en forma seguida, de tal manera de dejar tiempo para la retroalimentación por parte de ustedes, ¿no? El primer punto tiene que ver con el planteamiento que hace Jorge y de cómo planificar o programar el trabajo de cada camión. Imagínense por un momento que tenemos solamente 4 clientes para atender en el día y que cada uno de ellos nos lleva 2 horas. El cuarto cliente va a ser atendido en la hora 6 y sin embargo yo tengo 6 camiones parados y adicionalmente estoy dando la oferta de que voy a hacer un servicio muy rápido. Pues yo podría muy bien darle un servicio a cada uno en la hora 0 del día. Pero tengo los camiones parados y tengo unos clientes esperando 2 horas, otros 4 y otros 6 horas. De tal manera que esa manera de programar no es consona con la estrategia o con la oferta que se está haciendo. Ese es el punto 1. Voy para el punto 2. En las observaciones a la presentación de la semana pasada, decía que estaba extrañado porque no se había utilizado throughput por restricción. Y throughput por restricción es una manera, es un indicador muy importante cuando se trata de establecer prioridades de los recursos, o sea, de los segmentos o productos. ¿A qué productos le voy a dar prioridad dado la restricción existente con los recursos? Pero resulta que nosotros escogimos para hacer este análisis el sector construcción. De tal manera que en esa presentación no estaba considerado otros sectores. Ya ese segmento estaba escogido, entonces no se trataba de ver cuál es el segmento al cual hay que darle prioridad. ¿Por qué escoger el sector construcción? Bueno, porque representa el 75% de la facturación de la empresa, porque cada una de esas constructoras es un cliente repetitivo, porque es de muy alto consumo. Una casa, de pronto alguien está haciendo una remodelación, necesita un contenedor. Una constructora puede utilizar muchísimos contenedores seguidos. Y adicionalmente se identificó una debilidad de la competencia, de tal manera que en ese segmento hay posibilidades de crecimiento más rápido porque hay necesidades sentidas por los clientes, ¿verdad?, que no están siendo satisfechas adecuadamente y que se espera que con una estrategia de TOC podamos lograr esa satisfacción y por lo tanto hacernos con una mayor parte del mercado. Entonces, no vamos a analizar throughput por unidad de restricción, porque sencillamente la prioridad ya está establecida. El tercer punto sería en relación a la restricción, que si es el chofer, el camión, el contenedor o los clientes. Bien, entonces, bueno,
para nosotros, o para mí, es un binomio camión-chofer. O sea, un camión sin chofer no existe y un chofer sin camión tampoco, y por lo tanto es una sola cosa, ¿no? Entonces el asunto estaba entre camión, contenedores y clientes. Le di a esto un enfoque cuantitativo que me llevó a demostrar que la restricción estaba en el camión, que no era suficiente para algunas personas, porque era obvio que la restricción en el camión en lugar de los contenedores. Bueno, para eso había que saber cuál era la demanda de cada uno y cuál era la disponibilidad, y eso fue lo que se hizo. Luego, en el punto 4, hay una incertidumbre que enfrenta el dueño del negocio, y él dice, bueno, el tiempo de recolección puede ser muy largo o muy corto, ¿no? Y pueden ser muchos o pocos, y entonces, ¿cómo hago para manejar esto? Entonces, ¿y cuál es la relación que hay entre esa demanda y mi capacidad en cada momento? Ahí es donde viene la simulación que hicimos. Que no, que eso es muy sofisticado y que no es bonito hacerlo en TOC, no se acostumbra. Bueno, pero si tienes la herramienta, ¿no? Pues haz tu trabajo. Lo puedes hacer, y entonces nosotros calculamos con la información que suministró el cliente que en el 55% de los casos va a haber más de un camión parado. Y entonces podría decir, pero como hay tantos camiones parados en el 55% de los casos, esa no es la restricción. Pero es que resulta que en el 23% de los casos faltan camiones. Bien, entonces todo depende de cuál es el nivel de servicio que quieres dar. Si el nivel de servicio es del 100%, necesitas por lo menos 3 camiones más de los que tienes, aunque el número de camiones parados cada día va a ser relativamente alto. Bien, entonces hay que definir eso, pero ya tenemos unos números que nos ayudan, que nos orientan en relación a esto. Y ese número es mejor que el yo creo que, ¿no? Y adicionalmente, para el que leyó y aprendió del Principito, recuerden que a los adultos les gustan los números, y no es lo mismo un asterisco que un asteroide que el asteroide B286, ¿de acuerdo? Entonces, ese elemento, hasta como elemento de venta, es importante. Más adelante, resulta que el mismo dueño del negocio se hace otra pregunta, ¿no? El impacto de la oferta. Oye, si esta oferta es muy buena, entonces no crecerá tanto que los recursos que tenga actualmente se hagan insuficientes. Para eso también sirve, para dar respuesta a esa pregunta, también se utilizó ese instrumento de simulación, ¿verdad?, que nos permitía saber cuál era la ruta de expansión. O sea, si yo puedo ir controlando cómo va creciendo la demanda, yo puedo saber cómo debe crecer la capacidad en cada uno de los recursos. Siguiendo adelante con esto, entonces, resulta que, ¿qué hacer? Bueno, mira, ayer, la semana pasada, con base a esa información, di unas orientaciones concretas, unas medidas concretas, cada una de las cuales había que evaluar, pero que en general pueden dividirse en 2 grandes grupos. Uno, de disponibilidad. ¿Cuántos recursos necesito? ¿Cuántos camiones? ¿Y cuántos contenedores para cada nivel de demanda? Primer punto, medidas que tienen que ver con disponibilidad. Segundo, explotación. ¿Cómo hago para sacarle el mejor provecho a cada uno de esos camiones? Y ahí se dio una serie de alternativas que se están enriqueciendo hoy con algunas de las cosas que se han dicho hasta el momento. Eso eran unas propuestas concretas, pero gran parte de la reunión y de la discusión se fue yendo por algunas ramas y se plantearon cosas que realmente no estaban orientadas a la solución definitiva, ¿no? Por ejemplo, que lo tengo anotadamente, orientarse hacia las remodelaciones individuales y dedicarle tiempo a ese análisis, que representa menos del 25%, pero es que resulta que la demanda por parte de las familias para remodelaciones es una parte de los demás, porque también están las escuelas y también están los hospitales y algunos otros segmentos que no hemos visto. Y no sabemos cuánto pesa la demanda para remodelaciones individuales. De tal manera que eso ratifica que
valga la pena ponerle el foco y profundizar un poquito más en lo que hicimos, pues que era construcción. Después, una discusión sobre si esto era servicio o manufactura es muy interesante, pero que no resuelve el problema y nos da orientaciones hacia dónde tenemos y qué tenemos que hacer para sacar el máximo provecho del sistema. Más adelante tenemos dónde ubicar la restricción. Yo creo que primero hay que saber, si no estamos de acuerdo, cuál es la restricción y dónde está. Entonces ponerse a preguntarse de dónde quiero yo tener la restricción, creo que es extemporáneo. Esa es una pregunta para un poquito después. Bien, más adelante, cuando vemos el nombre que se le puso a la reunión de la semana pasada, que esa es una forma tradicional de enfrentar el problema. Bien, y entonces es como poner en un frente, ¿verdad?, a ese análisis cuantitativo y en el otro lado a TOC, y no es así. Sencillamente lo que estamos viendo es una oportunidad en la cual la cuantificación de demanda y de capacidad complementa o es un elemento auxiliar importante del pensamiento de TOC. Y dentro de esos resultados que se obtienen, entonces el pensamiento TOC viene a focalizarse en el punto en que tiene que hacer. O sea que para mí no es que se hizo un análisis que porque sea cuantitativo es tradicional. No, no, es un complemento. ¿Ah? Ahora, que no se acostumbre TOC, ese es otro problema. Pero yo como consultor, si tengo la herramienta y tengo la capacidad de usarlo y me es útil, mi trabajo es aplicar. Y no puedo decir, no, es que a mí me da pereza, que ahora no me gusta, que alguna vez Goldratt ridiculizó a alguien que utilizó lo cuantitativo, que se dice que con que sea suficientemente bueno está bien. Entonces, bueno, cada cosa tiene su explicación de su momento, pero si como consultor tengo herramientas que puedo poner positivamente en función del objetivo del cliente, pues lo hago. Y esas eran mis observaciones sobre el caso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y con estas observaciones, creo que el título que le puse picó, está bien. Hoy voy a poner otro más provocativo más todavía. Y con eso yo creo que daremos, o sea, comprenderán que no estoy de acuerdo. Mira, pero hay alguien que se está moviendo. Pero no importa si para eso estamos acá. Estoy Javier, tratando de que hablar. Zoom Javier quiere hablar. reconozca mi mano, pero lo va a tener que hacer. Sí, lo estoy Lo va a viendo. tener que hacer manual. Estoy viendo. Ahora sí. Nada, pero ¿qué haces? Sí, ya, dale, No, es que tengo que tener por lo menos un minuto para decir algo. por favor. El primer comentario es, creo que lo más importante para mí, y no he visto la sesión pasada, no entiendo nada, o sea, estoy cayendo como paracaidista, como dicen, con la técnica del alunizaje. Eso lo leí esta mañana. ¿Saben cuál es la técnica del alunizaje? Cómo se No. roban las cosas hoy en día, por ejemplo, acá en Chile. Agarran un carro, lo estrellan contra una vitrina, se meten a la tienda y se llevan todo, ¿ya? Entonces yo estoy alunizando sobre esta discusión, entonces quiero que quede claro. He hecho la salvedad al caso. Cuando Jorge estaba comentando acerca de dónde está la restricción, y concuerdo con Daniel en que es un binomio, y de hecho no es un binomio, es un trinomio. Es el dumpster, el container, el camión y el chofer. Sin embargo, de esos tres recursos, yo tengo que decidir, y así dice los 5 pasos: decidir, tome la decisión dónde está la restricción. No, cómo explotarla. Identifíquela. No, dice, identifique la restricción y decía cómo explotarla. Por eso, la decisión es cómo la voy a explotar, pero lo primero que tengo que decir es esta, ¿no? Y es una decisión, no es... Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Estoy de Ok. acuerdo contigo. Entonces, Lo que pasa es que dice identifica. Entonces, sí, por eso identifique, si pero primero la primera identificación no es la que parece lógica, correcto. uno eleva rápido Y y volvemos el a sistema y me va a volvemos. llevar a Ya, decir, imbécil, no era esa, era esta otra. estoy de acuerdo. ¿Verdad? Listo. Entonces, lo primero es eso. Y las decisiones son de cómo explotar. Es decir, lo que yo veo, lo que entendí del ejercicio de Jorge con la empresa fue, puede ser, usted puede decir es el camión, me queda camión parado, es el container. El container es mucho más, entre comillas, barato, o sea que tengo los que necesito y más. Pero el problema fundamental es que yo decido que sea el conductor. ¿Por qué? Porque tiene una serie de inconvenientes adicionales para elevar. Y eso es lo más complicado. Y además que me trabaje en la secuencia y como queremos y etcétera, etcétera. Entonces, ahí está esa decisión de explotar. Y lo último, también estoy de acuerdo con Daniel, de que el análisis cuantitativo, que desconozco cuál fue, cómo se presentó, todas esas cosas lo que hacen es mejorar la intuición que tenemos acerca de las reglas de cómo queremos que opere el sistema. Y claramente es un tema de capacidad con demanda. Siempre será así. Y en el caso de servicios, como yo lo entiendo, el gran problema que tiene una operación de servicio es que tiene capacidad instalada que tiene que poner primero para después salirla a llenar. ¿Ya? No es que están llegando los pedidos y para mí es un MTO, Jorge, porque en realidad lo que uno tiene es la capacidad de los recursos. El recurso productivo es el chofer, es el camión, es el dumpster, es la fábrica, como tú decías. Ese era mi comentario, con las limitaciones que no he visto nada de lo anterior y solamente estoy deduciendo cosas de la No, yo lo excelente único discusión que había aquí. Lo único que comento es que Jorge nos demostró y me tapó a mí la boca en un par de cosas, me parece fantásticamente bien. Dice, mire, te puede decir lo que quiera, pero esto está funcionando. Partieron de 6 a 15 por Ya camión. está. No me, o sea, yo contra eso dije, tranquilo, yo voy a ir a aprender de lo que pasó ahí. Claro. Y que yo sepa, no se usó ninguna de los bueno, de las técnicas que tú podrías mirar el video si quieres. Daniel, yo sigo opinando. La cuestión es eficiencia. Estamos en estos momentos ya con tercera o cuarta, hoy día es la cuarta sesión del Digi en vivo. Y uno de los comentarios que me hizo ayer uno de los estudiantes, y que lo voy a reforzar hoy, es que el enfoque de teoría de restricciones para aplicar el pensamiento sistémico tiene como elemento único, que no tiene resto, que le dice a uno, el sistema es complejísimo, sí, pero tiene una manera simple de controlarse y de manejarse. Y en contraste, en MIT, por ejemplo, tengo que encontrar ese paper, lo leí un día, aparecía principios de pensamiento sistémico y el número 7 decía no existe tal cosa como una solución simple para un problema complejo. Y este estudiante dice, cada vez que yo me he metido a estudiar o a leer cosas de pensamiento sistémico, termina uno con la conclusión de que todo es muy, muy complejo, muy complejo, muy complejo. Es muy difícil. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso en teoría de restricción. Ya, Jorge, usted cierra. Bueno, Cierra, Jorgillo. Y muchas gracias. Entonces tengo derecho a controvertir todo lo que han dicho y como el No, último... porque Claro. entonces no. No, lo que quiero poner de manifiesto para quitar una sensación de que los sistemas de investigación de operaciones no son funcionales, eso no creo que sea algo que hayamos dicho aquí, por lo menos yo No, no. nunca. Lo que pasa es que la cosa se reduce a qué tan práctico es poder mostrarle eso a un gerente que normalmente vive muy atareado y demás. Es simplemente la cuestión. Pero no solo eso, Jorge, es qué tan práctico es para resolver el problema Allá real. voy, allá voy. Y
Y quiero terminar diciendo que las variables que posteó Daniel que debían resolverse están resueltas en este caso. El throughput por uso de la restricción, entendiendo que la restricción es el transportador, el tema de georreferenciación y las secuencias, y programe primero un camión, logra el óptimo global. Primera cosa, ¿sí? En el throughput por uso de la restricción, ¿sí? Debido a que en este momento la restricción de los conductores no está activa porque la demanda apenas viene subiendo, ¿sí? Pueden atenderlos todos. Entonces no hay sentido de priorizar qué primero y qué después si yo tengo capacidad para cumplirle a todo, ¿sí? Y lo último es, sí hay dos mecanismos adicionales de los que yo no hablé, creo que lo mostré en alguna de las sesiones, y es cuándo saber que necesito un conductor más o un camión más o más dumpsters. Esos tres buffers distintos de control se monitorean y le están dando la alarma temprana para decirle, aparentemente con suficiente anticipación, porque acuérdense, comprar un camión no es que uno vaya al dealer y le diga, deme 3 camiones y por la tarde están. No, eso toma su tiempo. Igual con los dumpsters que son fabricados. Entonces, quería cerrar con eso y decirles muchas gracias por haber tenido la paciencia de aguantar 3 o 4 semanas con el mismo caso, pero el objeto al final del día es que saquemos conclusiones de lo bueno, lo malo, me gustó esto creo que sigue equivocado. Y lo feo. Sí, claro, claro. Y más aún aprender de lo que está mal o de lo que se dice que está mal. Entonces quisiera... Yo aprendí una cosa, o sea, digamos, a lo mejor que es un cambio de opinión, no lo sé. Esto es totalmente make to order porque uno no tiene por qué tomar un servicio porque lo llamaron. O sea, uno puede decirles no tengo capacidad nomás, o le puede decir para tal fecha, está perfecto. Claro. Así que estoy de acuerdo. Y cierro diciendo que la pregunta inicial que posteé no fue resuelta todavía. Ahí, sí, okay. que es la demanda. Próximo jueves. La demanda futura, una vez que yo me comprometo llevando el dumpster, ¿cómo manejo eso? ¿Sí? Okay. Mi intuición, bueno, no les digo para no sesgarlos. Próximo jueves. Estuvo muy entretenido ahí y nos veremos próximo jueves. Yo creo que no cierra el capítulo todavía. Así no. que... Sí, Jorge nos tiene atrapados. Yo solamente quería aprovechar para darle la bienvenida a Mario Enrique. Llegó un poquito más tarde que empezamos, pero también está en Colombia, en la costa. Otro fan con ánimo de estudiante. ¿En dónde? ¿En Barranquillero? Barranquilla. Yo soy bogotano, pero vivo en Barranquilla hace unos 10 años. Así que a la orden aquí, interrumpo a Javier. Gracias por la bienvenida. Se me cruzaron los horarios porque anoté mal la reunión. Ya prometo anotarla bien para no volver a llegar tarde. Y un gusto saludarlos, nutrido y interesante grupo de discusión. Así que aquí a la orden en Barranquilla. Y gracias, Javier, por la invitación. Para que te declaren barranquillero tienes que comenzar a hablar mierda, loco. Ese es un proceso en que voy mejorando. O empeorando. Tengo algunas restricciones para ponerlo en contexto, pero... Bueno, está bien. Bienvenido, Mario. Gracias, muchísimas Matías. gracias a todos. Les deseo excelente semana. Nos vemos el próximo jueves. Felicidades. Chao, un abrazo. Gracias, Javier. Chao, gracias. Encantado, chao. Gracias.